teniendo Juan 2 en la copia de las Escrituras. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su bendición. Padre bueno, estamos en tu presencia de nuevo, dándote a ti la honra y la gloria porque nos permites estudiar tu palabra. Te pedimos que nos ilumines a través de tu Santo Espíritu para la correcta comprensión de ella, que nos guíes a trazar correctamente tu palabra y que nos ayudes a tanto exponerla como escucharla de una forma correcta, para así inquirir en tu palabra y no en nuestros pensamientos. Te pedimos sabiduría y dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Juan capítulo 2. Imagínense que un hombre fue invitado a la mejor boda, pongámosle nombre, a la boda del siglo, a la boda del milenio, ¿verdad? Este hombre fue invitado a la mejor boda que jamás pudo haberse realizado en la historia. Y este hombre que fue invitado a esa boda trae un informe de lo que sucedió allí. Cuando leemos el informe de esta persona que estuvo en esta boda, le empezamos a hacer preguntas. ¿Nombre de los novios? No sé. ¿Menú de la cena? No la tengo en mente. ¿Apariencia de la novia? No tengo una respuesta. Entonces, ¿qué investigó? Sería la pregunta que le iríamos a esa persona. Si él estuvo en la mejor boda de todas, si no nos puede dar una respuesta a estas preguntas. Entonces, ¿qué investigó? Bueno, imaginémonos que esta persona responde, bueno, el vino estuvo muy bien. Y diríamos, ¿qué? La pregunta sería, ¿eso fue lo que investigó? ¿Eso parece un reporte responsable de una persona que estuvo en esa boda y que luego quiere comunicar que es digno de la mejor boda de todas? Es decir, no sé cuál es el nombre de la novia, no sé cuál fue la cena, no sé cuál fue la apariencia de la novia, lo único que sé es que el vino estaba muy bueno. Bueno, aunque parece un informe irresponsable, así como lo estoy diciendo, es el reporte tal cual que Juan nos da de la mejor boda a la que alguien pudo haber asistido en ese momento, y yo creo que hasta el día de hoy todos nosotros hubiésemos deseado estar en esa boda, las bodas de Caná. Porque ahí, gracias al reporte de Juan, es decir, al escrito que está en los evangelios, no sabemos el nombre de los novios, no sabemos qué comieron, no sabemos la apariencia de la novia, hay un montón de detalles que ignoramos. Lo único que se nos dice es que hubo un buen vino. Ahora, ¿por qué nos habla de vino? Porque en esa boda estaba pasando algo mucho más asombroso que la unión de un hombre y una mujer. En esa boda se estaba mostrando una señal, y podríamos decirle así, la primer señal del Salvador tan esperado. La primer señal, el primer milagro público que atestigua frente a una multitud de personas la magnitud de su poder, del poder que está en sus manos. Por eso lo demás pasa a segundo plano, aún la apariencia de la novia, el nombre de los novios y el menú de la cena. Entonces, acá en el texto que vamos a estar estudiando hoy, que sería Juan capítulo 2, del versículo 1 al versículo 11, se inicia una serie de señales que dan testimonio de Jesús como el Cristo. Y de hecho, aquí, capítulo 2, si usted y yo hacemos un bosquejo del libro de Juan, aquí es donde nosotros daríamos inicio a las señales. A partir de aquí, las señales son el testimonio de que Jesús es el Cristo. Antes de aquí, ¿quién era el testimonio de que Jesús es el Cristo? Juan el Bautista. Él vino para ser testimonio de la luz. No era él la luz, pero era testimonio de la luz. Antes de eso teníamos el prólogo, que nos habló a grandes rasgos todo el tema de la Escritura. Y eventualmente, justo antes de empezar con esta porción, ya Jesús llama a algunos de sus discípulos que también serían testigos eventualmente, gracias a la comisión que Él les daría de ir y predicar y ser testigos a todas las naciones. Pero en este momento en particular, a partir de capítulo 2, vamos a iniciar con una sección dentro del Evangelio de Juan de narrativas que giran alrededor de milagros, o como Juan les llama,
señales. Juan no les llama milagros en todo el Evangelio. Juan solo le llama señales. Y estas señales son testimonio de la naturaleza de Cristo y van acorde al propósito de todo el Evangelio. De hecho, le voy a pedir que me acompañe, antes de leer capítulo 2, que le había pedido que lo tuviera ahí, acompáñeme a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Y repasemos un momento el tema de este Evangelio. Juan capítulo 20. Versículo 30. Dice, Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. De ahí viene el título de nuestra serie, ¿verdad? Todo lo que está escrito en el Evangelio de Juan es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, me llama la atención algo. Versículo 30 dice que Jesús hizo muchas señales, muchos milagros en presencia de sus discípulos, dice, las cuales no están escritas en este libro. En otra porción de la Biblia se dice, no entrarían en el mundo la cantidad de libros suficientes para abarcar la cantidad de cosas que hizo Jesús en su ministerio terrenal. Ahora, si tenemos una magnitud tan exuberante de milagros y señales que Jesús hizo en la tierra, les pregunto, ¿cuántas señales registra el libro de Juan? ¿Cuántas señales registra el libro de Juan? Aquí se pone un poco interesante. El libro de Juan, y Juan, como discípulo cercano del Señor, no solamente como discípulo cercano de Él, tuvo la oportunidad de haber hablado muchísimo de sus milagros, como los otros evangelios lo hicieron. Mateo y Marcos hablan de 21 milagros. Lucas habla de 19 milagros. Y Juan, de 7. De 7. 7 testimonios, 7 señales de que Jesús es el Cristo. ¿Por qué tan pocas? Bueno, lo que leímos en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, no solamente nos dice la función de las señales, de los milagros, sino también el parámetro que utilizó Juan para elegir cuáles él iba a citar en su escrito. Dice, estas que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que Juan fue muy selectivo al hablar de los milagros que él citó, porque estos apuntan a que Jesús es el Mesías. ¿Me voy a entender, hermanos? Entonces pudo haber citado un montón de otras cosas, como en los otros evangelios. Pero los milagros que se citan aquí, particularmente estos 7 milagros, apuntan directa y sin lugar a dudas al hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, estas señales progresivamente van a llevar a nuestra mente a la más grande señal de todas, que es el último milagro que se registra, que sería la resurrección de Jesucristo. Solamente precedido de la resurrección de Lázaro, que fue la última señal que él hizo hacia un ser humano. Entonces es un tema bastante interesante, hermanos. Pero sin adelantarnos más y sin llevar este estudio al final del Evangelio de Juan, vamos a iniciar con esta primer señal que registra Juan. Jesucristo transformó el agua en vino en unas bodas en Caná. Y para ello vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Entonces le voy a pedir que me acompañe en esta lectura primeramente. Juan 2, del 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron.
Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ese es el texto que tenemos, y es toda una narrativa juntamente con su ambientación, también con el conflicto y el desenlace claramente que se presenta al final. Vamos a iniciar precisamente en la ambientación. ¿Dónde ocurren estas cosas y quiénes están allí presentes? Bueno, versículo 1 y versículo 2, para este primer punto nos sirven mucho. Dice, ¿al tercer día de qué? Bueno, eventualmente ya habíamos hablado del encuentro que Jesús había tenido con Natanael, ¿verdad? Y del camino que ellos habían también tomado juntamente con los discípulos que ya habían empezado a seguir a Jesús. Entonces, al tercer día de esto, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. ¿Qué es Caná de Galilea? Un lugar relativamente cercano a Nazaret. Recuerden que Nazaret es el sitio donde pues, Jesús se desarrolló, ¿verdad? En su infancia temprana. Y Caná de Galilea era un lugar relativamente cerca de Nazaret. De hecho, se dice que desde Nazaret se veía Caná, ¿verdad? Es un lugar que está aproximadamente a unos 14 kilómetros de Jerusalén, según lo citan algunos personajes y historiadores antiguos. En este lugar, en Caná de Galilea, también se nos da el detalle de algunos personajes. Dice, estaba allí la madre de Jesús. Otro detalle que no contempla el reporte, ¿verdad? Este Juan que lleva el reporte de la boda, es que él no nos indica el nombre de la madre de Jesús. Usted y yo lo sabemos, porque ya la tradición está demasiado impregnada en nuestras mentes. Pero si usted no tuviera ningún otro escrito y solo tuviera el Evangelio de Juan, usted no tendría forma de saber el nombre de la madre de Jesús, porque Juan no le llama nunca a María, María, siempre le llama la madre de Jesús. Posiblemente porque haría un colapso de Marías, y porque el Evangelio de Juan habla de muchas Marías, o posiblemente también porque Juan voluntariamente quería que los ojos estuvieran puestos en Jesús y no en su madre, ¿verdad? Y que esto también es una probabilidad bastante amplia. Entonces, dentro de los personajes tenemos a María, la madre de Jesús, y dice el versículo 2, también fueron invitados sus discípulos, ¿verdad? Sus discípulos y Jesús. Jesús y sus discípulos fueron invitados. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles discípulos? Del acontecimiento temprano que tenemos y de lo que hemos estudiado previamente, el pastor Mike nos estuvo hablando mucho de esto, lo que tendríamos probablemente sería lo siguiente. Tenemos sí o sí a Andrés y a Pedro allí, ¿verdad? Andrés como primer discípulo que siguió al Señor, que luego fue a donde su hermano y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Eventualmente también tendríamos a Felipe y a Natanael, que son las otras personas que se mencionan en el registro de Juan capítulo 1. ¿Se recuerdan? El pastor Mike había enseñado acerca de esto la semana pasada. Luego, también podemos suponer, y yo creo que la suposición es bastante válida, que el apóstol Juan estaba allí. Número 1, porque él está siendo testigo de lo que aquí ocurrió. Las bodas de Caná solo se citan en el Evangelio de Juan, no se citan en ningún otro evangelio. Es un milagro solo del Evangelio de Juan. Entonces, claramente la evidencia es que Juan estaba allí. Por otro lado, gracias al Evangelio de Marcos, nosotros sabemos que inmediatamente después del llamamiento de Andrés y Pedro, que estaban pescando, Jesús también llamó ¿a quién? A Jacobo y a Juan, que también estaban pescando. Entonces podríamos suponer, gracias a toda esta comparación, ¿verdad?, de evangelios, que los discípulos allí presentes eran Andrés, Pedro, Felipe, Natanael y lo más seguro, Juan y Jacobo, ¿verdad? Tendríamos 6 discípulos, a María y a Jesús. Si usted organiza una boda, o sea que ahí ya tenemos a 6 personas paracaidistas, ¿verdad? Y muy posiblemente eso también nos indica que muchas otras personas que no necesariamente eran invitados como tal previamente, habían sido invitados luego de la organización de ella. Y quizá esto explique la ausencia de vino, eventualmente durante la fiesta. El vino era muy importante en una fiesta judía, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar más de eso. Dentro del ambiente, para cerrar esta idea, estamos en Galilea, están María, Jesús y 6 de sus discípulos, y el ambiente también nos pone una escena.
Y la escena es una boda. Estaban en las bodas. Una boda judía es completamente diferente a lo que usted y yo tenemos en la mente, ¿verdad? Depende de la capacidad adquisitiva de la persona que organice la boda, ¿verdad? En Costa Rica, o van a hacer un pachangón donde la boda va a durar muchas horas, o más bien, entre más rápido se vaya la gente, mejor, porque si no hay que alimentarlos, ¿verdad? Y yo soy promotor de la segunda. Mejor la plata para los novios y no para que se la coman los invitados, ¿verdad? Ahora bien, la boda judía no era eso. Ni que se vayan rápido ni unas horas, no, era de días, varios días, incluso una semana, donde constantemente estaban renovando invitados y viniendo a celebrar con los novios. Y si en esta boda se está acabando el vino, que es prácticamente aquello con lo que celebran los judíos, hay una frase judía que dice, donde hay vino hay gozo, y esto es una frase popular en el dicho judío, que se acabe el vino es una tragedia. Ahora, no solamente quiero decir que es una tragedia en cuanto al disfrute de la ceremonia, no, también implicaría una tragedia social. Y aquí esto es un contexto que tengo que explicar y que muy posiblemente es muy lejano a nuestro propio contexto. El hecho de que se acabe el vino podría suponer vergüenza para la familia. Número uno, vergüenza para la familia. Porque esto estaría diciendo que no son capaces o que no están siendo económicamente capaces de sobrellevar lo que para ellos es un matrimonio. Número dos, supondría un riesgo para el novio, puesto que la familia de la novia podría acusarlo por medio de vías legales, dado que está dando evidencias de que van a descuidar a la mujer. Entonces noten la seriedad del tema. El novio, primeramente aislado, está en riesgo de demanda, si queremos decirlo así, porque no está demostrando capacidades económicas para cuidar a su mujer, ¿verdad? Recuerden que en la cultura hebrea el cuidado de la mujer era algo muy estricto, a tal punto que si una mujer quedaba viuda, se involucraba a la nación para el cuidado de la viuda. ¿Me voy a entender? Entonces, que una mujer se case con un hombre que no la puede sostener es una tragedia para esa mujer. Y por tanto, la familia que pensaba que esta mujer iba a ser sostenida por este hombre está en todo el derecho de acusarlo legalmente por haberle, y perdón la palabra, desgraciado la vida a esta mujer. Porque que una mujer se una con un hombre que no la puede sostener, en ese contexto cultural es una desgracia. Entonces, nótese lo siguiente, todos los milagros de Jesús se hicieron en virtud de una necesidad social abundante, o de una necesidad personal abundante. Imagínense la condición social y personal de un ciego, y Jesús le dio vista a los ciegos. Imagínense la condición social y personal de un paralítico, y Jesús sanó a paralíticos. ¿Me siguen con lo que estoy tratando de ilustrar? Ahora, en este contexto es lo mismo. Jesús no está haciendo este milagro para que la fiesta siga y para no arruinarla. No, sino que también está previendo una situación compleja en personas y con ojos misericordiosos responde a esta situación. No obstante, como lo dijimos al principio, no solamente está el milagro realizándose en virtud de la misericordia expresada hacia los hombres, sino también de la utilidad del milagro, porque el milagro está siendo útil para mostrar que Jesús es el Cristo. Y de esto vamos a hablar ya acercándonos al final. La ambientación ya la tenemos, es en Galilea, es una boda, está Jesús, María y 6 de sus discípulos. Ahora, ¿cuál es el conflicto? Y tal vez esta es la parte en la que más me voy a detener. Versículo 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Antes de meterme en detalles ya muy propios del texto, que requieren una muy buena interpretación, quiero hacer una pequeña aclaración. Cuando este texto habla de vino, es vino. Del original griego, vino. Es decir, no podemos tapar el sol con un dedo. No hay otra explicación. Estas personas están tomando vino y por la tecnología de la época es muy sabio decir que era un vino fermentado. ¿Sí? Ahora, alguien diría, Henry, entonces, ¿qué hacemos con el consumo y la ingesta de licor?
Bueno, aquí hay una división de propuestas y respuestas. Lo primero que tenemos que decir es que la Biblia tajantemente señala la embriaguez como pecado. Lo segundo que tenemos que decir es que culturalmente las personas no se acercaban al vino con el objetivo de embriagarse, sino que más bien el vino tenía una connotación del cuidado del cuerpo. En esta época en particular, tomar agua era un riesgo, porque el agua estaba emposada y contaminada. Y por tanto, para purificar el agua, se echaban 2 partes de agua en una de vino, para que el fermento del vino funcionara como un purificador de esa agua y esa agua fuese potable, o ese líquido fuese potable. Este consejo fue el que Pablo le dio a Timoteo. A causa de tus dolores estomacales te aconsejo que tomes vino. O sea, deje de tomar agua. Muy posiblemente eso es lo que lo está matando. ¿Me voy a entender, hermanos? La ingesta de licor o de vino, en este sentido en particular, en el Antiguo y Nuevo Testamento, no necesariamente era algo que debía perseguirse como se persigue el día de hoy, ¿verdad? Que va muy relacionado más bien con perder el control o con la autosatisfacción o con cosas en particular, sino que más bien estaba dirigido a una necesidad en cuanto a la salubridad de la época, y por otro lado, que tampoco podemos negarlo, tenía mucha relación con gozo, con fiesta, con disfrute. Por el sabor del vino estaba muy relacionado con las cenas y con la formalidad, ¿verdad? Entonces, los vinos de mejor calidad era un hecho que iban a estar en este tipo de eventos. ¿Y cuáles eran esos vinos de mejor calidad? Aquellos que tenían una degustación a vino como tal, y eventualmente la gente podría disfrutar de esto mucho más de lo que disfrutaba de aquella mezcla que se hacía para tomar en su casa y no enfermarse. ¿Me voy a entender, hermanos? ¿Sí? ¿Cuál debería ser nuestra posición frente a la ingesta de bebidas alcohólicas? Yo sé que hay un debate de esto en círculos religiosos. Hay personas que dicen lo pecaminoso es embriagarse y no necesariamente consumirlo. Yo sí creo, hermanos, que hay que tener algunos principios bíblicos en mente. No me voy a detener mucho en esta área, pero sí lo que voy a decir es, si para tu hermano es ocasión de caer, mejor absténgase. Y por otro lado, teniendo en cuenta que en el entorno cultural en el que vivimos, para tantas personas el licor es algo negativo, ¿qué deberíamos hacer los cristianos acercándonos a él? ¿Me siguen, hermanos? Aquí yo no estoy diciendo que juzgo como pecaminoso a las personas que toman vino, pero lo que estoy diciendo es, al menos desde mi punto de vista, que los cristianos seríamos sabios en alejarnos de hacerlo. Seríamos muy sabios en alejarnos de hacerlo, porque no estamos en este contexto, no estamos en el contexto de Jerusalén. La necesidad de tomar vino aquí, nosotros como en esta época moderna, y es más, como costarricenses, que podemos abrir agua de tubo y tomárnosla, a diferencia de un montón de países de nuestra región, ¿para qué? Si la causa por la cual estas personas tomaban vino, nosotros ya la tenemos solucionada, ¿para qué deberíamos acercarnos a él? Ese sería tal vez un argumento un poco más dirigido a la función y no necesariamente a explicar algún parámetro y meternos en debate de las palabras y de los términos. Con las palabras y los términos yo estoy siendo claro, la Biblia no necesariamente está negando o cancelando el consumo de vino, no lo hace, ¿verdad? Lo que sí estoy tratando de aclarar es que en el contexto en el que vivimos sería poco sabio que un cristiano sea piedra de tropiezo para ello. Lo habíamos hablado en otra ocasión, ¿verdad? Y yo había puesto el ejemplo, y ya con esto cierro este punto. Que si ustedes, después del culto de hoy, me ven ahí en Walmart comprando cosas y me ven que en el carrito llevo unas botellitas, ¿cuál sería su primera reacción? Ah, no, tranquilo, la Biblia no habla claramente del tema. No creo, hermano. Posiblemente la primera reacción de un miembro de la iglesia que me vea con unas cuantas botellitas en mi carrito de supermercado sería juzgarme. ¿O me equivoco? ¿Por qué? Porque la noción social es que eso es negativo. Y por tanto, ¿para qué yo me voy a exponer a que mi testimonio sea tachable? No debería yo exponerme a eso. Entonces, básicamente esa sería la explicación en cuanto al tema. Ahora sí, ya entendiendo el contexto cultural, viene María y le dice a Jesús, no tienen vino. El conflicto es este. Estamos en una fiesta, estamos en una boda, y este líquido que es tan preciado para que la boda se realice con todo ímpetu,
escasea, no hay. María hace algo en particular. Ella trae ante Jesús una agenda humana. Y aquí me explico. María, un ser humano como usted y como yo, le trae a Jesús un problema de seres humanos como usted y como yo. ¿Qué buscaba María en Jesús? Ciertamente no sabemos. El texto no nos da más detalles. ¿Pensaba María que Jesús podía hacer un milagro? Bueno, tal vez, no sé. María sabía mucho de lo que se anunció de Jesús. Ella fue testigo, ¿verdad?, de todo lo que se dijo de él y el poder que él iba a llegar a tener. Pero no sabemos si la intención de decirle no tienen vino se debe a que ella suponía que Jesús podía hacer un milagro. No lo sabemos. Por otro lado, recuerden que Jesús estaba acompañado de otros 6 hombres. Quizá la frase no tienen vino sea en virtud de Jesús, yo lo conozco a usted y trae ayuda, hagan algo para resolverlo. Muy posiblemente. No necesariamente tal vez pensando en algo milagroso quizá, no lo sé. Pero la cuestión es que, aunque no sabemos cuál era la intención de María al llegar a decirle a Jesús, no tienen vino, lo que sí podemos aprender es que sea cual sea el conflicto que nosotros tengamos, lo más sabio que podemos hacer es venir y comunicárselo a nuestro Dios. Es lo más sabio que podemos hacer. Por otro lado, aquí hay un aspecto reprensible en la actitud de María. María le trae a Jesús una agenda humana, es decir, en el hoy, lo que nos está pasando en este momento, en la actitud de la festividad en la que estamos, no tienen vino. Jesús, le estoy hablando como madre, no tienen vino. Y esto explica la forma en la que Jesús le responde a María. Y este tema, mis hermanos, este versículo es un versículo difícil de interpretar, de una vez lo advierto, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo con sumo cuidado, con suma cautela para no llegar a conclusiones equivocadas. Cuando se dice, no tienen vino, la respuesta de Jesús es, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Inmediatamente, en el contexto en el que nosotros vivimos hoy aquí en Costa Rica, en pleno 2022, nos imaginamos que Jesús aquí fue grosero. Jesús fue grosero con su mamá. Ay, aquí viene otra vez María. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Lo leemos en ese tono, sí o no? Seamos sinceros, ¿verdad? Leemos algún tono áspero en sus labios. Sin embargo, primeramente voy a demostrar que esto no es así. Y luego voy a demostrar que aunque no es áspero, sino que es respetuoso, también hay cierto grado de reprensión en la voz de Jesús hacia María. Este grado de reprensión es básicamente Jesús diciéndole, yo no hago lo que hago de acuerdo a la agenda humana, sino a la agenda divina. Todo lo que yo hago gira alrededor de mi plan, no de su plan. Por tanto, la ligera reprensión gira alrededor de esta presuposición. Jesús no obra de acuerdo a la agenda de los hombres, sino de acuerdo a su propia agenda. Pero sin embargo, aunque hay una ligera reprensión, el tono no es áspero, sino respetuoso. Y aquí vamos a ir poco a poco. Para entender esto que yo acabo de decir de esta forma, alguien diría, Henry, ¿cómo llegó usted a esa conclusión? Bueno, el problema que tenemos cuando leemos es que no podemos leer el tono de las palabras. Y por más esfuerzo de los signos de admiración, no podemos leer el tono de las palabras, ¿verdad? Hoy en día se han inventado hasta los emoticones para lograr transmitir el tono, y aún así a veces fallan, ¿verdad? Pero en este caso, ¿cuál es el tono? Bueno, tenemos que estudiarlo a la luz de la gramática y no necesariamente a la luz de la suposición de mi primera lectura. La primera pregunta que Jesús hace es, ¿qué tienes conmigo? Esta pregunta es una pregunta frecuente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y en todos los casos donde esta pregunta aparece, tiene algo que ver con un contexto de distinción. Usted y yo somos distintos. ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué hay entre usted y yo? Sería la traducción más cercana. ¿Qué hay entre usted y yo? Quiero mostrarle ejemplos y aquí le voy a pedir un poquito de agilidad en la búsqueda de estos textos. Jueces, capítulo 11. Jueces, capítulo 11.
Aquí estoy en Antiguo Testamento, Jueces capítulo 11, y ya luego pasamos al Nuevo Testamento. En el caso de Jefté, este es el juez del capítulo, y en Jueces capítulo 11, versículo 12 dice: envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, pueblo enemigo, diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Es decir, ¿por qué usted está intrometiendo sus asuntos en mis asuntos? ¿Qué es lo que tiene conmigo? Segunda de Samuel, capítulo 16. Segunda de Samuel, capítulo 16. Hay un hombre que está profiriendo maldiciones contra el rey David y uno de sus generales, Abisaí, no lo soporta, ¿verdad? En el versículo 9, entonces dice: entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y quitarle la cabeza. Y vean la respuesta de David. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces? O sea, usted, Abisaí, ¿por qué se mete? ¿Por qué mete sus asuntos en los míos? No tiene que intrometer sus asuntos en mis asuntos. Bueno, hay otros casos en el Antiguo Testamento donde ocurre exactamente esta misma construcción verbal. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 21. Ahora, voy a traerlo al Nuevo Testamento, que es el más cercano a nuestro contexto. Acompáñenme a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 29. Jesús está llegando a un lugar donde hay dos endemoniados gadarenos, así se conocen. Versículo 29 dice: y clamaron, es decir, los espíritus que estaban en estos hombres endemoniados, clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Es exactamente la misma construcción en el idioma griego. ¿Qué de ti conmigo? ¿Por qué usted está metiendo sus asuntos en los míos? Y eso es, en este caso en particular, lo que los demonios le están diciendo a Jesús. De hecho, esta construcción de los demonios hablándole a Jesús y diciéndole esta frase se repite no solamente en Mateo 28, 29, sino también en Marcos 1, 24, en Marcos 5, 7, en Lucas 4, 34 y en Lucas 8, 28. Y constantemente los demonios le dicen: Jesús, ¿qué tienes conmigo? O sea, porque usted está trayendo sus asuntos a mis asuntos. Como dije, esto se podría traducir como ¿qué a ti y a mí? Y podría interpretarse como ¿por qué traes lo tuyo a mí? Habiendo dicho todo esto, es la misma frase que Jesús le responde a María en Juan capítulo 2, versículo 4. ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué de ti a mí? Hacia María, esto no se está diciendo en un tono áspero, pero sí en un tono firme. Jesús no está en función de la agenda de su madre, sino en la agenda de su plan. Entonces le dice María: ¿por qué usted trae sus asuntos en mis asuntos? ¿Cuáles son los asuntos de Jesús? Jesús se los había aclarado cuando se había perdido a los 12 años en el templo. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces María, ¿por qué usted trae sus asuntos a mis asuntos? Yo no me rijo, le está diciendo Jesús a María, bajo las agendas humanas, sino que yo tengo un plan y todo lo que yo hago en esta tierra gira alrededor del cumplimiento de mi plan. Jesús nunca hizo nada para su beneficio, para el beneficio de sus discípulos, que no implicara algo relacionado con el plan de redención. Usted no vio un milagro de Jesús creando de la nada una piña colada para refrescarse en el desierto. ¿Me doy a entender, hermanos? Por más risible que esto suene, Jesús no buscaba su propio beneficio a través de sus obras y de sus señales.
Entonces, María tiene una agenda humana en mente. En las bodas no hay vino. Jesús, no hay vino. Pero Jesús, con un tono respetuoso, primeramente la reprende y le dice: no traiga sus asuntos a mí, yo tengo otros asuntos. Sin embargo, esto no lo está diciendo de una manera despectiva. ¿Por qué? Porque le dice mujer. Ahora, de nuevo, madres, si su hijo le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Usted va a notar que eso es: ¿qué le pasa a mi hijo? Voy a ir y no me hable así, ¿verdad? Pero en este caso, mujer, el término más apropiado para traducir sería como el que usamos cuando decimos sí señora. Ese mujer es el equivalente a ese señora, ¿verdad? Sabemos que es un tono respetuoso porque incluso en la cruz Jesús le dijo a María y a Juan: mujer, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. Entonces sabemos que es un tono respetuoso, no es un tono áspero. Aquí Jesús, si podemos traducirlo de alguna forma en nuestro contexto actual, lo que estamos diciendo es: señora, con el respeto que usted se merece, no traiga asuntos de su agenda a mi agenda. ¿Queda claro, hermanos? Muy bien. Ahora, vean que es un texto difícil de interpretar porque llegar a esta conclusión con una simple lectura no creo que sea posible. Básicamente porque no podemos leer el tono. Ahora, Jesús no habla en tono áspero, sino que Jesús está diciendo que todo lo que Él hace en la tierra está en función de su plan y no en la agenda de María. Todo lo que haga ahora lo hace en función de su plan, o bien, si hablamos en lenguaje del texto, lo hace en función de su hora que no ha llegado. Vea que dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. El plan de Dios es su hora. Y toda acción de Jesús gira alrededor de su hora. La pregunta aquí es: ¿qué es su hora? ¿Qué es su hora? Bueno, en términos fáciles de responder, podemos decir: su hora es su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión y su regreso. Esa es su hora. Y de hecho, durante el ministerio de Jesús, Él constantemente estaba con su mente puesta en su hora. Y es un tema frecuente en el Evangelio de Juan. Muy frecuente y muy repetitivo, se lo voy a demostrar. Juan capítulo 8, versículo 20, por favor. Juan 8, 20. Aquí tengo un pequeño error, ya casi lo corroboro con la cita que es Juan capítulo 1. Bueno, esta cita en particular, la tengo mal en mis notas, pero esta cita en particular se refiere al hecho donde Jesús estaba a punto de que lo mataran, ¿verdad? Y Jesús había sido librado de ese momento de muerte porque su hora aún no había llegado, ¿verdad? Hay otra cita también que sirve en función de esto. Ahora, Juan capítulo 12, versículo 23. Ya casi corroboro la de Juan 8. Juan 12, 23. Igual, el mismo contexto de muerte. Dice que en el versículo 20, habían ciertos griegos entre los que habían subido a orar en la fiesta. Y eventualmente aquí el momento en particular gira alrededor de lo que está pasando en ese sitio. En versículo 22 dice: Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés fue y se lo dijeron a Jesús. O sea, estas personas quieren ver a Jesús. Son personas ajenas a la fe hebrea o a la cultura hebrea, pero cercanas a la fe hebrea, pero quieren ver a Jesús, quieren saber quién es Él. Y en el versículo 23 Jesús respondiendo les dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto se contrapone con los momentos donde Jesús dice: todavía no es mi hora. A partir del capítulo 12 Jesús empieza a decir: ya llegó mi hora. Y si usted hace una estructura de todo el libro de Juan, a partir del capítulo 12 ya inicia el camino a su muerte, ¿verdad? Entonces cuando él dice: ya ha llegado mi hora, él lo que está diciendo es: pues ya voy a morirme, ¿verdad?
Y hay un texto también que sirve para este tema. Ahora acompáñenme a capítulo 5, versículo 24. Porque había dicho que su hora es su muerte, su sepultura y su resurrección. Hasta este momento todo bien. Jesús sabe, no ha llegado mi hora, o sea, todavía no es hora de morir. Pero también dijimos que su hora también es su ascensión y su regreso. Y esto está muy claro también en Juan capítulo 5, versículo 24, donde dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y a los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, su hora también es el día final. Los teólogos constantemente llaman a esto como ya, pero todavía no, ¿verdad? Esto es un caso, esto es un ya, pero todavía no. La hora del Señor inicia en el momento de su muerte. Y Jesús sabía que todo lo que hacía en la tierra giraba alrededor o giraba en torno del cumplimiento de su hora. Él tiene que morir por el perdón de los pecados de los que crean en Él. Pero su hora también implica su regreso para la resurrección de los muertos y para que juntos nos vayamos con Él. Entonces, su hora es su muerte, sepultura, resurrección, ascensión y regreso. La hora del Señor inicia con su muerte. Y todas las acciones de Jesús se someterán a ese propósito, no a los propósitos humanos. Por eso la respetuosa reprensión a María. María, no traiga sus asuntos a mis asuntos, porque mi hora no ha llegado. Ahora, si resumimos todo esto, lo que Jesús le dijo a María fue ¿sí o no? Porque si nosotros leemos Juan capítulo 2, que es el texto que estamos estudiando, vemos cómo lo interpretó María. Jesús le dijo, versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y versículo 5, su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. O sea, eso fue un sí. O sea, o María lo entendió como un sí. No sé si es táctica femenina aquí, intrometida en el texto, ¿verdad? Pero la cuestión es que María entendió esto como un sí. Sí, voy a hacer algo, pero no a su manera. Y no bajo su agenda. Yo creo que esta es la mejor forma de entenderlo. María no entendió las palabras de Jesús como un no, sino como un sí, pero no a mi manera. Jesús, no hay vino. Jesús le dice, voy a resolverlo a mi manera, para que esto que yo haga vaya y apunte a mi plan, a la hora mía que aún no ha llegado. Y por eso entonces María concluye, hagan lo que Él os dijere. Y aquí se magnifica la importancia de la palabra de Jesús para el desarrollo de su plan. Jesús cumple su plan a través de su palabra. Y lo que Él dice es útil para el desarrollo de sus propósitos. Y por eso los sirvientes tienen que hacer lo que Él les diga. Y a partir de aquí inicia un cambio. Ya hemos visto la ambientación. Una boda en Galilea con los discípulos María y Jesús. El conflicto, no hay vino. María viene donde Jesús. Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Y entonces María responde a los sirvientes, hagan todo lo que Él les dice. Y aquí entonces inicia el cambio. Versículo 6 al versículo 10. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad de estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Aquí ya hay un cambio. ¿Y cuál es el cambio en palabras resumidas? De agua a vino. Noten que
si seguimos con la ilustración del inicio de la prédica, Juan fue invitado a la mejor boda del siglo. Y cuando vemos su reporte, no se sabe el nombre del novio o de la novia, no lo indica, no sabe cómo luce la novia, no sabe qué dieron de cenar. Pero hay algo que sí sabe, que el agua estaba en tinajas de piedra conforme al rito de la purificación. Y es ahí donde si alguien le pidió el reporte, le dice, Juan, pero ¿cómo te fijas en los estañones de piedra y no se fijan los otros detalles de la boda? Bueno, porque es que esto es algo que Juan está tratando de resaltar porque es importante. Juan está viendo aquí algo importante. ¿Qué es lo que está viendo? Bueno, que aquí el agua, y en el resto del Evangelio también, el agua es relacionada a lo antiguo. Pero Jesús viene a establecer lo nuevo. El agua está relacionado a lo antiguo, pero Jesús viene a establecer lo nuevo. ¿Qué hacen esos estañones de piedra en unas bodas? Y porque, bueno, la respuesta del texto es conforme al rito de la purificación. ¿Cuál era el rito de la purificación? Era un rito, una tradición humana de que las personas, para tocar cualquier cosa dentro de sus casas, tenían que lavarse las manos. Este rito es exactamente el mismo rito que trajo un conflicto entre los fariseos y Jesús. Cuando los fariseos se acercan a Jesús y le dicen, Jesús, sus discípulos no se lavan las manos para comer. ¿Acaso estaban los fariseos preocupados por el COVID-19? No, estaban preocupados por el rito de la purificación. Los fariseos, cuando llegaban a sus casas, tenían que lavarse rigurosamente y todo lo que ingresaba a sus casas era lavado rigurosamente. No necesariamente por temas de salubridad, sino de purificación espiritual. Porque ellos entendían que el hombre podía contaminarse con lo que ingiere. Y por tanto, tener las manos sucias a la hora de comer podía traer contaminación espiritual. Pero Jesús les responde y les dice, no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale de su boca. Es exactamente el mismo rito. Ahora, ¿por qué Jesús está usando agua de ese rito? Para demostrar que Él es capaz de cambiar lo antiguo de las ceremonias insuficientes a lo nuevo de su plan redentor. Como lo acaba de decir entonces, el agua aquí y en el resto del Evangelio está relacionado a lo antiguo. Ejemplos, en el bautismo de Juan el Bautista, bautismo en agua, el agua representa cambio de la vieja vida a la nueva vida. ¿Me siguen? Para Nicodemo, el agua representa su viejo nacimiento, pero le es necesario nacer de nuevo, no de agua, sino del Espíritu. Jesús se presenta como una fuente de agua viva a la mujer samaritana. Si beben de él no tendrán sed jamás, pero las aguas de ese pozo no son suficientes. Y de ese pozo se sacaba el agua de la purificación. Estoy citando cuestiones del Evangelio de Juan. Bautismo de Juan el Bautista está en Juan 1. La conversación con Nicodemo está en Juan 3. La conversación con la mujer samaritana está en Juan 4. Luego, Jesús sana a un paralítico que está esperando en el estanque de Betesda. Y Jesús muestra que Él es superior al agua de ese estanque, que según se creía en el mito judío, un ángel bajaba y tocaba las aguas y el primero que se sumergía en las aguas era sano de sus enfermedades. Pero Jesús llega ahí y demuestra que Él es superior a ese mito. El agua representa lo antiguo, esas creencias que no son suficientes, pero Jesús es suficiente para darle sanidad a ese paralítico. Jesús en Juan capítulo 7 dice que quien cree en Él, de su interior corren ríos de agua viva. Noten las palabras, corren ríos de agua viva, es decir, agua no estancada como la de un pozo o como la de un tarro de purificación. El agua de Jesús se mueve, está viva, pero el agua de las ceremonias es un agua estancada y muerta. Así que el énfasis también que aquí podemos observar es que este cambio que está ocurriendo de agua a vino también está poniendo el agua como algo antiguo, pero Jesús viene a establecer algo nuevo. El agua de la purificación era agua estancada, pero Jesús es poderoso para cambiar eso. Él puede transformar lo viejo en nuevo. Él cambia las ceremonias y los rituales en verdadera adoración. En verdadera adoración.
Este no es el único cambio de agua a vino. También hay un cambio de escasez a abundancia. Jesús es poderoso para convertir la ausencia en presencia. De la nada, de cero vino, Él pudo traer esta cantidad de vino. Es decir, dice en el versículo 6, 6 tinajas de piedra. Cada una de esas tinajas le cabían 2 o 3 cántaros de agua. Mucho vino, ¿verdad? Y usted diría, no sé. No sé qué es una tinaja y no sé qué es un cántaro, entonces no sé si es mucho vino o no. Bueno, yo le voy a explicar que sí es mucho vino. Básicamente haciendo una matemática conservadora, ¿verdad? Porque aquí la matemática puede cambiar, puesto que dice 2 o 3 cántaros. Pero la matemática que hice supuse que eran 2 cántaros. Y teniendo en cuenta nada más eso, que eran 2 cántaros, o sea que podría ser mucho más, estamos hablando de 455 litros de vino. Teniendo en cuenta que sean 2 cántaros los que llenan esas tinajas, no 3. 455 litros de vino. Si usted es como yo, que no sabemos mentalmente calcular litros y pesos ni nada de eso, entonces la imagen que puedo traer a su mente es la siguiente. Estos botellas grandes de 6 litros de agua que venden en la pulpería, ¿verdad? Las redonditas, serían 75 de esas botellas de vino para una fiesta. ¿Es mucho? Claro, es muchísimo. Es mucho vino. Jesús es poderoso para lograr que de la escasez haya abundancia. La religión y los rituales no pueden ofrecer abundancia, pero Jesús sí. Jesús sí. Y otro cambio que hay es de lo inútil a lo útil. ¿Se imaginan que en una boda donde no había vino, el maestresala le hubieran servido agua? Eso era inútil. Pero Jesús hizo un cambio de lo inútil a lo útil. El agua era inútil en una boda, pero el vino era muy útil. El vino de Jesús no solamente fue útil, fue el mejor vino. A tal punto que el maestresala se asombra y dice, la costumbre es que sirvan el mejor al principio. Ya cuando la gente tiene su paladar acostumbrado a la comida y a la bebida, les sirven el más feo y ya no importa. Pero que la buena recepción al principio sea con el mejor vino. El maestresala, ¿a quién llamó? Al esposo y le dijo, venga para acá, esposo, le voy a decir enfrente de todos que normalmente se acostumbra a hacer esto, pero usted ha traído el mejor vino. Y el esposo, ¿qué? De ahí, está bien, yo no sé qué pasó. ¿Sabía el esposo lo que estaba ocurriendo? No, los sirvientes sabían lo que estaba ocurriendo. Era el poder de Jesús quien había actuado. Y por último, esto trae un resultado. El propósito de Jesús, al hacer este milagro, no era salvar una boda. Tampoco este vino era su regalo para los novios. No. La agenda de Jesús no es una agenda humana, es una agenda divina. Su plan era manifestar su gloria. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El propósito de Jesús era demostrar que Él es quien dice ser. El Evangelio de Juan está escrito ¿para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo. Las señales, los milagros de Jesús atestiguan que Jesús es el Cristo. Por tanto, el hecho de que Él convirtió el agua en vino no lo hizo por mérito de los novios, ni para el disfrute de los invitados, lo hizo para reflejar su propia gloria y demostrar que Él es poderoso. En este milagro en particular, diferente a otros milagros, Jesús no tocó las botellas, ¿no? Jesús no agarró una tinaja de vino y la separó en muchas tinajas de vino, no. Él no agarró una uva y la exprimió en las tinajas para que se convirtieran todas en vino, no.
Él nada más dijo a los sirvientes, hagan esto. Y ya luego dijo, sirvan. No tuvo ningún contacto con los objetos. Jesús es Dios. Aquel verbo que se habla en Juan capítulo 1, versículo 1, diciendo que era en el principio, que era Dios y que todas las cosas fueron creadas por Él, de la nada. Que Jesús pueda traer vino de agua muestra que Él es el Cristo. Ahora, el resultado entonces es manifestar su gloria. Pero podríamos interpretar que después de un evento tan sobresaliente, cuando terminó la boda, todas esas personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Es más, acabaron la boda y dijeron, paremos esto, el Mesías está entre nosotros, sigámoslo. ¿Ocurrió eso? Según el texto, no parece indicarlo en ningún momento. Pero sí el texto nos indica quiénes creyeron en Él con más fervor después de ver este milagro. ¿Quiénes? Y sus discípulos creyeron en Él. Versículo 11. Los sirvientes de la boda fueron testigos de primera mano de lo que sucedió. Quizá el novio y la novia investigaron qué fue lo que ocurrió. Pero al final, sus discípulos creyeron en Él. Los más beneficiados de las expresiones del poder de Jesús fueron los que ya le habían seguido de antemano. Hay gente que piensa que a través de los milagros se van a llegar a convertir. ¿Necesito ver un milagro para convertirme al Señor? No, no necesariamente. Hay personas en el Nuevo Testamento que vieron milagros y no se convirtieron nunca. Siga al Señor y cuando veamos esos milagros, ellos van a alimentar el corazón de los que ya le seguimos. En este caso los discípulos, sus corazones fueron afianzados en la verdad de que Jesús es el Cristo. Muy posiblemente en sus mentes se vino un texto, y este texto lo quiero leer con ustedes. Isaías capítulo 25. Y ya con esto estoy por terminar. Isaías 25. Versículo 6 al versículo 9. Dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos los pueblos y el velo que envuelve todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado, nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Yo puedo imaginar que en la mente de algunos de los discípulos este texto vino a resonar. Ese texto donde dice que Jehová es el proveedor de vino purificado. Ese proveedor de vino purificado es quien es el que hemos esperado, el que nos salvará. Él multiplicó. Él logró crear vino de agua. Él es quien hemos esperado. Él nos salvará. Porque así como el profeta Isaías dijo que iba a hacer un banquete con vinos purificados, Él logró hacer vino de la nada. Él es el Mesías que las Escrituras prometían. ¿Me siguen, hermanos? Aquí es donde entendemos que Jesús manifestó su gloria a través de este milagro. El texto de hoy nos invita a lo siguiente. Debemos creer que Jesús es el Cristo porque sus acciones lo demuestran. Si alguien viene y dice que es el Cristo, pero sus acciones no son coherentes con lo que dice ser, lo desechamos. Pero Jesús vino al mundo, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Él dice que es el Cristo y lo demuestra a través de su gloriosa acción. Y en este caso sus señales son un testimonio de ello. Por tanto, entendiendo la naturaleza de Jesús y lo majestuoso de su plan, debemos creer en Él y hacer todo lo que Él nos diga. En resumen, debemos creer y obedecer a Jesús, quien demuestra ser el Cristo.
Si queremos condensar todo este texto en una sola afirmación, sería esa. Debemos creer y obedecer a Jesús, quien demuestra ser el Cristo. Él es Jesús. Él es el Cristo. Mi primera pregunta sería, ¿usted cree en Él? Y mi segunda pregunta sería, ¿usted le obedece? ¿Cuántas personas, usted, yo y muchos otros, estamos pensando más en nuestra agenda que en la suya? Esto demuestra que no creemos en Él y no le obedecemos. O no creemos lo suficiente en Él. Tenemos una agenda nuestra, no suya. ¿Cuántas veces estamos distraídos en lo terrenal que no vemos las señales que atestiguan su poder? Estamos tan distraídos en lo nuestro y no podemos ver sus señales. ¿Cuánta confianza estamos depositando en lo viejo, es decir, en los rituales que han demostrado ser insuficientes? Descansamos en rituales hechos por hombres y no en Cristo. ¿Cuántas veces hacemos eso? Básicamente este texto nos está invitando a lo siguiente: cree en Jesús, obedece sus palabras, desecha tus planes y sométete a los suyos. Cree en Jesús, obedece sus palabras, desecha tus planes y sométete a los suyos. El plan del Señor es mejor. Todas sus acciones fueron dirigidas hacia su plan, hacia su hora. Y ahora usted y yo, si somos creyentes, somos partícipes de su hora. Y llegará la hora donde los creyentes nos manifestaremos juntamente con Él en la resurrección de nuestros cuerpos. Y del mismo modo, todo lo que nos pase aquí no es parte de una agenda terrenal, sino una agenda divina. Por eso mis ojos tienen que estar puestos en el cielo, no en la tierra. Amén. La próxima semana estudiaremos entonces la purificación del templo, que fue otra de las acciones de Jesús con las que manifestó su gloria. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque demostraste a través de tus acciones en tu ministerio terrenal que eres quien dices ser. Tú eres el Cristo. Tus señales, tus milagros lo demuestran. Tus señales no vinieron a servir nuestras agendas. No, tus señales vinieron a ser una herramienta en el desarrollo de tu plan para la manifestación de tu gloria. Así que no permita, Señor, que caigamos en el error de verte a ti como un sirviente nuestro, cuando más bien aún nuestros días deberían servir a tu glorioso plan. Padre, tu naturaleza y la naturaleza de tus acciones nos invitan a creer en ti y a obedecerte, porque tú eres quien dices ser. Tú eres Cristo, el Mesías tan esperado, quien promete banquete hermoso con vino purificado, a quien hemos esperado y quien nos salvará. Ese eres tú, Señor, y lo demostraste con tus gloriosos milagros, en este caso, con la forma en la que trajiste vino del agua. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, por tu bondad, porque no viniste a ser un siervo para nosotros, sino para ser Señor, y era lo que necesitábamos. No un Dios que nos sirviera, sino un Dios a quien servir. Gracias, Dios. Te pido que nos ayudes a aplicar este texto, que nos ayudes con sabiduría para no ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.